Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que hablaremos de las revelaciones del ex rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, cercano supuestamente a la oposición. Digo supuestamente porque ustedes saben que yo no creo en ningún rector del CNE que vota unánimemente en ocasiones a favor de las propuestas del régimen. Enrique Márquez siempre ha defendido la vía electoral como la manera de sacar a Venezuela de la larga noche autoritaria en la que se encuentra. Cuando los antichavistas defendían de forma mayoritaria no concurrir a las elecciones para no legitimar a Nicolás Maduro, Márquez siempre le llevó la contraria, como un kamikaze que conduce en dirección opuesta por una autopista. Creía que el abstencionismo era un error. Aquello le costó más de un disgusto. Lo expulsaron del partido Un Nuevo Tiempo, de Manuel Rosales, y lo acusaron de hacerle juego al chavismo y de ser un oficialista encubierto. Todavía el día de hoy hay quienes pensamos así. Él se mantuvo recto y sereno. Fue más tarde uno de los dos opositores que integró el chavismo en el Comité Nacional Electoral o en el Consejo Nacional Electoral CNE y organizó las elecciones regionales del 2021. La oposición en este último año cambió de táctica y confió en derrotarlas en las urnas a Maduro. Supone decir que el mundo opositor ha variado y se ha encontrado a Márquez donde estaba, sin haberse movido ni un milímetro. Aunque reconoce que le falta proyección pública. Se ha inscrito por sorpresa como candidato presidencial con el partido Centrados, un partido que estaba inhabilitado y mágicamente apareció habilitado. Se inscribió a último minuto, al igual que Manuel Rosales. Confía en demostrar el suficiente talante para que toda la oposición se aglutine a su alrededor y pueda vencer al chavismo, al que desalojaría del poder sin ánimo revanchista. Asegura que Venezuela necesita un periodo de paz y de reconciliación después de años de enfrentamiento. A él le hicieron varias preguntas que yo les voy a compartir. Una pregunta que le hicieron fue la siguiente: ¿qué tipo de oposición se puede hacer en estas circunstancias tan adversas? Y él respondió: la oposición venezolana es muy fuerte. En cualquier otro país sometido a estas restricciones democráticas ya hubiera desaparecido. Durante la vida del presidente Hugo Chávez se mantuvo dentro de una acumulación de fuerzas. En el 2010, todavía Chávez con vida, logró un triunfo importante en la Asamblea Nacional y tras su muerte en el 2015 ganamos las 2/3 partes. La estrategia fue la unidad y eso nos llevó a ganar alcaldías, escaños, regiones. Sin embargo, desde que está Maduro ha habido diferentes visiones de cómo enfrentarlo. Hay una violación de derechos humanos de forma sistemática y restricciones políticas muy fuertes. Fue un quiebre, hubo divisiones, pero ahora han dado un gran paso y la oposición ha dejado de ser abstencionista. Unidos debemos buscar acuerdos, coincidencias programáticas y exhibirnos como una fuerza homogénea para aprovechar esta oportunidad histórica. Siguiente pregunta. ¿Esa oportunidad surge porque ve débil al gobierno? Y él responde: el chavismo ha perdido apoyo, solo tiene un 9 o 10%. Pero le respondo a la pregunta anterior: si es posible hacer oposición, y mi candidatura tiene que ver con eso. No es fácil, es un viacrucis. Lo que le han hecho a María Corina no tiene nombre. Inhabilitarla no es solo a ella, también está inhabilitado Capriles y cientos más. Tenemos un problema de déficit democrático. La oposición tiene que continuar, si no, avanza el totalitarismo y el autoritarismo de la manera que lo ha hecho hasta ahora. Siguiente pregunta. ¿Esa unidad pasa por encontrar a mediados o al final de la campaña un candidato único? Responde. Pasa por un entendimiento que ahora mismo es difícil. La mayoría de la oposición conversan con el gobierno, pero no entre ellas. Hay quienes han puesto esto muy difícil. El gobierno, claro, coloca trabas, problemas. En mi campaña quiero desarrollar un liderazgo responsable e integrado. En este caso estoy presto para asumir la responsabilidad de ayudar a esa integración.
No hay una solución mesiánica ni personalista. El gobierno va a intervenir para evitarlo. No me puedo adelantar a esa pregunta, salvo en decir que estoy dispuesto a desarrollar y a permitir que exista un aterrizaje como común alrededor de una candidatura y una visión de país. Siguiente pregunta. Ha surgido el nombre de Manuel Rosales, gobernador del Zulia, el más conocido de los que se presentan, aunque muchos lo acusan de negociar con Maduro. ¿Quién podría ser entre usted y él? Él responde: apenas estoy empezando una campaña difícil. Mi principal hándicap es que, a pesar de tener muchos años en política, tengo un desconocimiento importante. Yo quiero verlo como una oportunidad. Tengo que hacer campaña para que la gente me conozca. Mi rechazo no existe entre la población. Soy muy optimista sobre las bases de asumir un liderazgo responsable y un plan económico que pueda acabar con la crisis. Hay otros candidatos que se han inscrito como Rosales, un hombre con mucha experiencia, al que trataré con respeto, porque considero que pertenece a una clase política que representa el pasado. Trato de ser una candidatura para el posconflicto. Hay que resolver la ecuación política. No podemos continuar en la polarización inútil. Hay que pasarle la factura a un gobierno responsable de la escasez, de la falta de empleo, de una moneda destruida, de una diáspora increíble. Hablamos de la migración más grande de la historia de América Latina. Siguiente pregunta. El chavismo puede no querer perder el gobierno, el poder, por las consecuencias judiciales que puedan tener sus jerarcas después de sus años en el gobierno. ¿Usted contemplaría ofrecerle algún tipo de amnistía? Y él responde: sí, estoy dispuesto. Vengo de una familia humilde de Maracaibo. Mi padre murió cuando yo era un niño de 5 años. Mi madre trabajó intensamente. Aproveché la oportunidad de la educación gratuita venezolana en el colegio, el liceo, la universidad, y después me vino la oportunidad de ir a Inglaterra en un posgrado pagado por el gobierno venezolano, aún siendo opositor al gobierno de Jaime Lucinchi porque yo era de izquierda. Me dieron la oportunidad de trabajar en la industria del petróleo. Hay que rescatar ese espíritu en Venezuela. Luego estuve como diputado en la Asamblea Nacional del 2000 al 2005. Un periodo de conversaciones intensas. Se avanzó con muchas cosas que quería hacer el difunto Chávez, que eran buenas, no todas eran malas. Avanzamos en la Asamblea. Todo se descompuso en esta polarización, en esta guerra sin cuartel. Estoy dispuesto a conversar en temas de amnistía y de política paz. En mi presidencia será una constante el perdón y la justicia. No el perdón ciego, sino que empecemos a sanar estas heridas. Siguiente pregunta. ¿Puede usted recoger los votos de María Corina Machado, que recibió más de 2 millones en las primarias de la oposición? Responde. Creo en la unidad del pueblo y percibo que ya tomó una decisión. Cuando caminas por los barrios y los mercados populares y le preguntas a la gente si quiere que esto siga igual, te responden ni de vaina. Saben lo que ha ocurrido bajo el gobierno de Maduro. Hay una decisión tomada. Machado tiene el liderazgo principal. Ha sido maltratada por el gobierno al impedir su postulación. No estoy de acuerdo con la inhabilitación de ella y los obstáculos a las personas asociadas a ella. Rechazo la prisión de San Miguel, la activista detenida sin pruebas, bajo la acusación de participar en un plan para atentar contra Maduro. Sufro pensando en que compañeros de la política estén hoy tras las rejas. Mi compromiso es de liberación. Machado es muy importante, así no sea la candidata fruto de las decisiones del régimen. Ella y yo tenemos muchos años de conversaciones. Hemos tenido diferencias, lo que no me impide desconocer su valor democrático. Los votos que la respalden a ella son los mismos que me respaldan a mí, o al candidato ganador. Aspiro a que ese pueblo me respalde así como a ella. Para eso me voy a entregar, a abrir mi corazón. Siguiente pregunta. Las facciones más duras de la oposición lo han acusado en ocasiones de ser un alacrán, como se llaman a los opositores que pactan con el chavismo. Y él responde. Lo primero que debo decir es que esa palabra de ese animalito nunca la he utilizado. Soy un hombre de consenso. Respeto al presidente de la República como adversario. Ese respeto es necesario. He sido atacado en el pasado
El primer momento de ataque duro fue en el 2018, cuando fui expulsado de mi partido porque opiné que había que votar en contra de otras autoridades y por eso me sacaron del partido. Me fui a trabajar con Henry Falcón, no porque pensara que iba a ganar, sino porque quería dar un testimonio de la ruta electoral. El segundo momento fue cuando decidí tomar rector del CNE. Me tildaron de colaboracionista. Estoy preparado para aceptar la crítica. Estoy dispuesto a convencer a todos que me inscribí para ganar. Siguiente pregunta: ¿por qué el chavismo, que controla todas las instituciones, querría abandonar el poder? Él responde: no quiere hacerlo. Pero sí creo que el tamaño de la evidencia es tal y la votación será de tal magnitud que el chavismo va a entender que debe abandonar el poder. Percibo que el chavismo necesita pasar a oposición durante un tiempo. Quiero dejar un mensaje claro: seré un presidente que no se va a reelegir, igualito que Petro, ¿no? Que luchará por acabar con la reelección indefinida. Es un caldo de cultivo para el abuso del uso del poder. El propio chavismo tiene que saber que es sano, que debe entregar el poder, que esta es una democracia con alternabilidad. El propio Libertador decía que un poder que se perpetúa es un azote para su pueblo. Esta es nuestra raíz, buscar esa alternabilidad. Así el chavismo no quiera, debe aceptar su derrota. Eso no significa que no vuelva al poder transformándose en un movimiento democrático como hoy, que desafortunadamente no lo es. Siguiente pregunta: los sondeos no son muy generosos con Maduro, que ha demostrado nerviosismo al vetar a Machado y a su gente. ¿Percibe débil al presidente? Él responde: la debilidad principal es que el pueblo no lo acompaña. El rechazo es muy grande. Su poder electoral se ha reducido. Pretende verse como un gobierno fuerte, pero para mostrarse fuerte ha tenido que cometer muchas tropelías. La oposición no puede llevarse a engaño. Cada muestra de abuso aumenta su debilidad. Vamos a aprovechar esa debilidad democráticamente y derrotarlo. Siguiente pregunta: ¿las sanciones internacionales contra el gobierno han servido de algo? Él responde: el incremento ocurrió durante un momento en que se pensó que las sanciones, junto a la presión internacional, iban a generar un caldo de cultivo para que Maduro entregara el poder. Era una época de violaciones a los derechos humanos. Ese caldo de cultivo no se generó, al contrario. Las sanciones le dieron una excusa discursiva al chavismo. Mira Cuba, muchos años con sanciones y no han servido para el pueblo cubano. La existencia de esas sanciones tampoco han contribuido a la sustitución de Maduro. Solo le han colocado un peso adicional al país para poder rescatar su economía. Siendo presidente, buscaré el cese de esas sanciones y el entendimiento. Venezuela no debe estar sumisa a ninguna potencia mundial, tampoco a Cuba ni a ningún otro país libre, para establecer respeto a los intereses económicos de nuestra patria. Voy con la última pregunta. Como candidato vive en una contradicción. Una crítica excesiva contra el chavismo podría hacer que lo sacasen de la carrera presidencial. Y él responde: para mí es sencillo. No baso mi campaña en el conflicto con nadie. Presento la solución para Venezuela. Soy opositor y te digo que no estoy de acuerdo con que Maduro esté en el poder, pero pretendo no personalizar ni ejercer polarización excesiva para que se me pueda percibir como un problema. Soy la solución, un candidato post-conflicto. Así terminó la entrevista con Enrique Márquez, el exrector del Consejo Nacional Electoral, personaje que se inscribió el último día cuando la doctora Corina Lloris no se pudo inscribir en el Consejo Nacional Electoral y su ex jefe, Manuel Rosales, sí lo pudo hacer. Él opina que todo va a ser fácil por la vía política. Así de fácil. Yo, en lo particular, no lo creo. Yo le apuesto al escenario electoral porque es el escenario que nos permite medirnos en este momento. Pero si no blindamos el Consejo Nacional Electoral, de nada sirve. Y no tenemos realmente un candidato opositor, 100% opositor. Él mismo lo ha dicho, viene de bases izquierdistas, de joven era izquierdista. Es decir, que este personaje apoyó a Chávez. Podría ser un miembro de ese antiguo partido chavista que fundó el comandante intergaláctico.
Bueno, déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué piensa de lo que ha dicho el rector? Él dice que vencer a Maduro es fácil porque no tiene popularidad. Pero el problema es que quiénes son los que cuentan los votos. Y otra cosa, ¿por quién votar? ¿Usted le daría el voto a Enrique Márquez? Déjamelo en la caja de comentarios. Si me dice que sí, dime por qué le daría el voto, y si me dice que no, dime por qué no le daría el voto. Bien, me encanta leerlos. Como siempre, un abrazo rompecostillas. Si no quiere perderte ninguna de mis noticias, búscame en Telegram como Filósofo777. Sígueme en Telegram. Todos los días subo noticias a Telegram y allí te espero. No olvides también visitar autodidactamillonarios.com, donde tenemos más de 1400 cursos de formación online para que aprendas un arte y montes tu negocio desde la casa. Te quiero mucho. Bendiciones.